Hola niños, vamos a comenzar hoy con la actividad de historia. Aquí dice que para poder contestarla nosotros tenemos que leer la página 69 del libro de historia. En la página 69 vamos a encontrar este texto que se llama Los periódicos de la época, escenario para las ideas y las caricaturas. Entonces, aquí vamos a comenzar este texto y dice lo siguiente, que la libertad de expresión es un valor muy importante y actualmente se considera un derecho fundamental. Recuerde que la libertad de expresión es que yo pueda decir lo que pienso. La conquista de este y otros derechos fue posible en gran medida a la generación de liberales que gobernó el país desde la Revolución de Ayutla. Recuerden que ya hemos hablado de la pelea que hubo entre los conservadores y los liberales, y durante esta época en la que estamos hablando, las personas que estaban gobernando eran liberales. Entre ellos Benito Juárez, que aquí abajo dice que durante su gobierno se logró garantizar la libertad de expresión, lo que permitió la fundación de nuevos periódicos que empleaban textos, o sea, escritos, pero no solo eso, también caricaturas, ¿sí? Para formular críticas y expresar ideas. Ahí, por ejemplo, nosotros podemos encontrar varias historietas pequeñas en los periódicos donde lo usaban para criticar la sociedad y lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, la prensa ejerció su libertad de escribir y publicar lo que quisiera. Debido a ello, muchos políticos y funcionarios fueron objeto de críticas. Hasta el mismo Juárez fue atacado en algunas publicaciones. Una de las disposiciones que tuvo gran importancia para la libertad de expresión fue este decreto, el decreto del gobierno sobre la libertad de imprenta, que la emitió Benito Juárez en 1861. Y dice lo siguiente: un punto clave es que existe la libertad de escribir y publicar textos sobre cualquier tema. O sea, hay libertad de expresión. Tú puedes escribir y publicar lo que tú quieras. Pero, aquí dice, se castigará a quien ataque la moral, a quien ataque los derechos de terceros, que provoque algún crimen o delito o perturbe el orden público. O sea, yo puedo escribir y publicar lo que yo quiera porque tengo libertad de expresión, pero esa libertad que yo tengo llega hasta donde empiezan los derechos de los demás. Entonces, yo no podía incitar a la gente para que haga un crimen o un delito, porque ahí estaría yo rompiendo este decreto. Entonces, la gente podía comentar o escribir y publicar lo que quisiera siempre y cuando estuviera dentro de esto. Por ejemplo, aquí dice que se falta en la vida privada cuando se le atribuye a un individuo algún vicio, delito sin base o pruebas. O sea, si yo publicaba algo sobre otra persona sin tener bases o pruebas, sería como estar inventando, por así decirlo, chismes o rumores, ¿verdad? Entonces yo estaría faltando en la vida de esa persona, a la vida privada. Entonces también a la moral, cuando se defendía o aconsejaba algún vicio o delito. O sea, yo no podía decir a la gente, necesitamos romper esta regla porque no, mi libertad de expresión no debe servir para eso. Puedo escribir lo que yo pienso, pero no decir a la gente que rompa las reglas que estaban establecidas en esa época, ni nunca, ¿verdad? Se ataca al orden público cuando se aliente a la ciudadanía a no obedecer las leyes, a las autoridades o oponerse a ellas. O sea, yo tampoco podía decir qué pienso sobre las leyes, puedo decirlo, pero no puedo decir a la gente que no las obedezca porque eran leyes que ya estaban impuestas. Entonces, yo tenía libertad de expresión, pero esa libertad tenía un límite. Y de esto se trata el tema de hoy, del periódico en esa época, cómo funcionaba. Ahorita también hay libertad de expresión, pues la gente puede publicar cualquier cosa que quiera comentar, pero también siempre respetando a los demás, ¿verdad? Entonces esta libertad de expresión es una cosa que nos dejaron los liberales desde esa época y hoy en la actualidad sigue siendo un derecho fundamental que todos tenemos. ¿Qué nos dice la tarea? Dice, realiza una síntesis. Síntesis de la lectura. ¿Pero qué es una síntesis? Bueno, nosotros vamos a ver este texto que ya leímos todos juntos y ustedes en su casa van a subrayar lo que ustedes crean que es más importante, ¿sí?
Entonces, cuando ya tengan subrayado lo que ustedes piensen que es más importante de ese texto, no se va a copiar a la libreta, no es copia. Quiero que ustedes en su libreta estén escribiendo como si me estuvieran platicando de qué trato. No se trata de copiar todo como está, se trata de entender lo que estamos leyendo y platicarlo con nuestras palabras. Obviamente hay palabras como libertad de expresión, Benito Juárez, liberales, caricaturas, textos, que sí van a tener que copiarla así como está, ¿verdad? Porque es una palabra que es muy importante, palabras principales. Pero lo demás, ustedes me lo van a contar platicado, como si me estuvieran platicando. No, maestro, pues bueno, la libertad de expresión existe desde hace mucho tiempo porque los liberales y Benito Juárez desarrollaron este derecho dentro del decreto del gobierno. Entonces, ustedes me van a estar platicando en lo que están leyendo. Recuerden, no quiero copias de libreta. No quiero copias de libro, quiero que ustedes me platiquen con sus palabras de qué trata este texto. Entonces subrayamos las ideas principales en el libro, ya que las tengamos subrayadas, ahora sí, hacemos nuestra síntesis, donde vamos a ir poco a poco platicando todo lo que trata este texto. Entonces, esa es la actividad del día de hoy, espero la puedan hacer fácil y sencillo, y nos vemos en la actividad de matemáticas, que ahorita voy a subir el video también.